Mi nombre es Marianela, yo soy de Pilolí, soy parte del equipo pastoral de la Iglesia Casa del Padre. Somos encargados de obra ahí en Pilolí junto a mi esposo Jaime. Tenemos 3 hijos, del cual ahí están el más grande y el más chico, falta el del medio. Hoy voy a hablar de algo que no sé si todos sabemos de qué se trata. Y es sobre el dominio propio. Siempre dicen, ¿no? ¿Quién tiene dominio propio? ¿Quién no tiene? Levante la mano. ¿Quién siente que tiene dominado el dominio propio? Que ya tiene el dominio propio en todas las cosas, en nuestras áreas. Nos salimos de la vaina. Todos quisiéramos, ¿no? Tener dominio propio en todas las áreas. Pero bueno, vamos creciendo en eso. Amén. Yo tengo algunas... Estoy como muy acelerada. Voy a bajar. Tengo como algunas definiciones de lo que es el dominio propio. Primeramente, me pregunté yo, ¿qué es el dominio propio para mí? Yo decía, tener poder sobre algo, ¿no? Tener dominio, poder agarrarlo, poder hacerlo. Dice que es la habilidad de dominar o regular nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, deseos y comportamientos. También dice que es la capacidad de dominar los impulsos inmediatos para lograr objetivos a largo plazo. Podemos decir, entonces, eso lo puse yo, ¿qué es lo que siento? Podemos decir entonces que el dominio propio impide hacer cosas de las cuales nos vamos a lamentar el resto de nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, la primer definición es como la más fuerte también, la habilidad de dominar o regular nuestros impulsos y emociones, pensamientos, deseos y comportamientos. Estamos en el horno, ¿no? Muchas veces no controlamos nada. Hágate que a veces nuestros hijos nos dominamos un poco nuestros hijos, al gato por ahí, pero nada más. Yo ahora le quería contar un testimonio. No es el testimonio lindo, ¿no?, que esperamos, pero le quiero contar un poquito de mi vida, de cómo llegué acá. ¿Hay alguien que es nuevo por primera vez? Que venga. Don Elías levanta la mano. Le voy a contar un poquito de cómo llegué a los caminos del Señor. Porque justamente era, bueno, ustedes saquen conclusiones si tenía o no tenía dominio propio. Yo a la edad de 17 años, le iba a contar una historia que no me iba a hacer parte, pero me voy a hacer parte porque reconozco que Dios me sacó de ahí y por eso hoy estoy predicando. Amén. A la edad de 17 años, una familia normal, papá, mamá, trabajaban, mis hermanos, 2 hermanos casados, tenía sobrinitos. En eso nos enteramos que mi papá tiene cáncer, empieza el tratamiento, en 2 meses fallece. Hasta ahí mi papá controlador, no me dejaba salir en ningún lado, yo tenía 17 años, no iba a cumpleaños de 15, me iba a buscar a la escuela, como muy papá, muy ordenado y muy responsable. En ese momento a mí me molestaba, obviamente. Hoy que soy grande me doy cuenta que estaba bueno que sea así, ¿no? Me cuidaba. 2 meses fallece mi papá. La nena que estaba en la casa se descontrola. Ahora yo. Mi papá no estaba, mi mamá cae en depresión. El mismo día que enterramos a mi papá me voy de mi casa, enojada con mi mamá, enojada con Dios, si existía, porque en ese tiempo no lo conocía. Mi mamá iba a la iglesia, no sé si era cristiana, pero iba a la iglesia y yo creo que el cristiano seguimos a Cristo. Y si seguimos a Cristo tenemos que ser como Cristo, ¿no? Él nos enseña.
Bueno, en ese momento no veía mucho a mi mamá yo en esa posición, pero sé que sus oraciones también hicieron que yo esté acá hoy. Así que, bueno, estaba en 5º año, empiezo a salir. Mi mamá no me podía controlar porque yo ya me había ido. Así que esos meses que me quedaban, para terminar el año empiezo a salir a bailar. Todo lo que no hice en 17 años. Salgo a bailar, conozco más amigos, me quedo de noche, termino 5º año, me recibo, empiezo la facultad y sigo con esta vida. Cada vez peor, más amigos, más malos. No eran mejores, sino que eran peorcitos. Y bueno, empiezo a salir, empiezo de noche, a andar de noche, trabajaba, entraba a las 7 de la mañana a trabajar, salía a las 2 de la tarde, a las 5 entraba a la facultad, estaba haciendo radiología y a las 10 de la noche volvía. Vivía a 4 kilómetros de donde estaban mis amigos, así que a esa hora me iba a la plaza a juntar con mis amigos. Eran las 2 de la mañana y yo seguía dando vuelta ahí. En ese momento conocí la droga, conocí el alcohol, mis amigos tenían relaciones al lado mío. Yo hasta ahí no había tenido novio. Mi amigo que hacía un año que era amigo de mi alma, decía yo, se quiere meter conmigo, ¿no? Como le dicen, me tira un lance. Y yo era mi amigo del alma, así que ¿qué iba a decir? No, voy a perder la amistad. Entro a hacer cosas que nunca había hecho en mi vida. Ya sea por soledad, porque después sacando conclusiones, al irme de mi casa mi mamá no tiene más control, no le contaba qué hacía, no sabía lo que hacía, no le interesaba, no sé, pero fueron cosas que yo fui agarrando una, otra. Me pegaba con la gente más difícil, ¿no? No sé si les pasó, ¿no? En la secundaria, sobre todo, si uno anda mal, nunca se va a juntar con uno mejor. No, se va a juntar con uno que está re mal, ¿no? Yo no tenía a mi papá y mi amigo tenía a su papá preso por querer violar a su hermana. Así que imagínense cómo estábamos. Llorábamos juntos, de repente extrañábamos juntos a los papás, de repente odiábamos a la mamá, a todos los dos, porque él le echaba la culpa a la mamá y yo le echaba la culpa a mi mamá, así que nos potenciábamos ahí, ¿no? Siempre va a pasar eso. Siempre, hoy que conozco de cómo trabaja Satanás, cómo trabajan los espíritus, eso siempre va a pasar. Y yo peleando con mi mamá, porque siempre peleaba, obviamente me veía en esa situación, cada vez que mi mamá me la cruzaba, mi mamá lo que hacía era enojarse y decirme, vos que andás en la calle, ¿cómo vas a hacer eso? Mirá, la gente habla, ¿no? Y yo le decía, yo hago lo que quiero. Hacía lo que quería, parecía. Por eso mi prédica se llama, lo que no gobiernas, te gobierna. De ahí viene. Y bueno, y esa era la discusión con mi mamá. Hasta que a los 18, 19 años, un primo que siempre me tenía, no mi primo, sino el Señor, lo llevaba a hablarme de Dios, ¿no? Y decía, Mari, tenés que ir, andá, no te vas a arrepentir. Y yo, nadie lo quería en mi casa porque era cristiano. Así que nadie decía, ya viene ese pesado, decían. Ahora mis hijos lo conocen y es una buena persona, realmente fue el que me acercó a Cristo. Pero en ese momento nadie lo quería. Mis hermanos no eran cristianos, mi mamá, como le digo, es cristiana, pero más o menos. Y eso es lo que hoy vamos a ver acá, ¿no? Que nuestro dominio propio muchas veces deja mucho que desear nuestro papel de cristiano, nuestro papel de hijo de Dios. Amén. Bueno, a los 18 años yo anoté puntos porque si no me voy. Me agarra el espíritu de mono también. Entonces me encuentro con el Señor, voy, acompañado a mi primo y el Señor lo primero que me dice, yo quiero ser tu papá. Me dice, yo sé lo que perdiste, pero yo estoy acá. Yo quiero ser tu papá.
Ese hombre no era de la iglesia, porque yo después me congregué 1 año y medio ahí y ese hombre no era de la iglesia, era un profeta que había estado ese día. Yo no entré a la iglesia ese día, me quedé en la puerta. Había una librería, así estaba de endemoniada, porque en realidad eran demonios. Estaba afuera y él desde el púlpito, era grande en la iglesia, y me dice: a vos, Dios te dice, yo quiero ser tu papá. Y no es casualidad que yo esté en casa del Padre, obviamente, ¿no? Es mi casa. Así que así llegó al Señor. Obviamente ese día me fui, caminé en la calle, nunca entré, porque todo lo que tenía adentro no me dejaba. Pero ahí el Señor empieza a trabajar con mi vida. Lo que yo le conté es para que usted hoy analice de dónde nos sacó el Señor. Porque a veces haciendo un montón de cosas, ¿no? De enojarnos, de pelear, de buscarle la vuelta, de decir cosas, porque pobre mi mamá yo la mataba sola con mis palabras, la enterraba, la levantaba. Así que después el Señor empezó a restaurar todo eso, me empezó a mostrar de dónde me sacó. Lo primero que me saca es la amistad. Y me dice, también por un profeta que no era de la iglesia, a la semana me manda a separarme de las amistades. Yo decía, ¿quién le contó? No sabía nadie si me juntaba de noche. Nadie sabía que tenía esas amistades. Pero el Señor sí. Él me había visto en la noche. Él sabía lo que yo hacía. Nada se le pasa al Señor. Nada. Dios está en cada lugar. Aunque parezca que nadie nos ve, yo siempre le enseño a mis hijos. Yo hay cosas que no te puedo controlar. Ellos saben, ¿querés ir a comer asado? Vaya. Yo hay cosas que no puedo controlar. Pero el Señor ve todas las cosas. Y el temor tiene que ser a Él. Y Él me enseñó con eso que Él me veía. Mi papá no estaba más. Mi mamá no tenía relación. Mis hermanos estaban con su vida. Pero Dios estaba ahí conmigo. Y de ahí empezamos a hacer cambios. Eso. Por ejemplo, las amistades. Me recostó. ¿No? Me recostó separarme de mis amistades. Y aunque usted no lo crea, cuando yo decía no lo veo más, bajaba el colectivo, me lo encontraba. Un día apareció en la casa de mi primo. Me fui de todas las casas que conocía y me fui a la casa de un primo, de ese primo cristiano, y allá apareció mis amigos a buscarme. Y no quería salir yo porque Dios me había dicho que no, que me separe. Yo quería tener dominio propio, pero no podía. Recién conocía del Señor. Así que si usted recién conoce del Señor o hace poquito que está en el camino, vamos metiéndonos en el dominio propio también. El dominio propio dice que es parte del fruto del Espíritu. Y para tenerlo necesitamos tener al Espíritu Santo. Amén. Y que demos fruto. Bueno, ahí empezó mi cambio, ¿no? Empecé a separarme. Después empezaron las restauraciones. Me mandó a pedir perdón a mi mamá. Me mandó a pedir perdón a mi hermano. En la muerte de mi papá, yo eché a mi hermano con la policía. Durmió en la plaza con su familia. En ese momento no se me caía nada porque estaba tan dura, tan orgullosa. Y le cuento todo esto para que me conozca. Mi esposo se debe estar cortando las venas si está escuchando. Porque uno nunca cuenta lo malo, ¿no? Cuenta lo lindo. Pero hay algo que el Señor me mostró esta semana y que mi pastor siempre cuenta sus verdades, ¿no? Porque eso glorifica al Señor. Porque hoy, si hubiese sido esa persona y el Señor no me hubiese rescatado, como decía la canción, Él perdonó nuestros pecados y lavó mi vida con su sangre preciosa que derramó en la cruz. Por eso hoy yo me puedo parar a contarle lo que era mi vida y no lo que es. ¿Amén? Y hoy usted va a tomar la misma decisión. No se va a quedar en lo que hace o lo que hizo, no, tenemos que avanzar. Este año es el año de crecimiento. Amén. En Proverbios lo animo que busque si tiene Biblia. Proverbios 25-28.
Dice ahí, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Perdón, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Amén. Esto quiere decir que sin dominio propio no estamos seguros. Una vida sin control es vulnerable a toda clase de ataques del enemigo. Eso es lo que yo le contaba. Mientras yo tenía a mi papá, era como mi muro de contención. Cuando mi papá falleció, perdí ese muro. Y yo no pensé que iba a terminar tan mal en realidad, ¿no? Porque yo primero salía con mis amigos a la escuela y me quedaba hasta las 11 de la noche charlando. Y así empezó. Y un día me invitaron a bailar y fui, y un día me invitaron a un recital. Y después ya vi que mis amigas se ponían de novio con mi amigo. Y así al rato se peleaban, ¿no? Porque todo eso pasa en esos lugares así, en esas juntadas. Y pasa esto, que nos hacemos vulnerables a los ataques del enemigo. Perdemos el control. Parece que tenemos el control, pero no, lo perdemos. ¿Le ha pasado algo así? ¿Le ha pasado que pierde el control? Sí, ¿no? No el de la tele. El de la tele lo perdemos siempre con los chicos. Sino el control con nuestra boca, ¿no? Con nuestras acciones. Con esto que parece que lo tenemos ya. Yo decía, pero si mi papá me enseñó bien, ¿por qué estoy haciendo esto? Perdí el dominio propio. Me llevaba. Y pasa a veces en los adultos también. Lo he visto también en los chicos cuando le dicen, dale, toma una cerveza. Ah, no pasa nada, tomate un trago, ¿no? Y a veces perdemos el dominio propio. Sabemos que no lo queremos hacer. Es más, nosotros como cristianos sabemos que estamos pecando, que nos podemos perder el control de alguna forma. El que tiene el problema con la bebida puede seguir tomando, ¿no? Y después lleva un problema a la casa. Pero a veces por esa iniciación lo hacemos, perdemos el dominio propio. El dominio propio es como un muro construido para defenderlo y protegerlo, aún de nosotros mismos. Y así como le nombraba algunas cosas, el primer punto que tengo dice, ¿en qué debemos tener dominio propio? El dominio propio, por lo general, lo vemos en todas las cosas, lo tenemos que aplicar. Pero sobre todo, como decía acá, en nuestros impulsos, en las emociones, en los pensamientos, en los deseos y el comportamiento. Todo esto nos lleva a pecar. Así que tenemos que tener dominio propio sobre el pecado. Amén. En Romanos 6:12, si me acompaña. Dice así, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Amén. Tengo varios versículos bíblicos. En Génesis 4:7 también dice, no te dejes dominar por el pecado, le dice a Adán. En Romanos también no debemos vivir pensando lo malo, ¿no? Debemos controlarnos en los celos, en las envidias, en la rabia, en los enojos, en la autoconsideración. Todas cosas que no conocemos. ¿Es difícil o es fácil? ¿Qué piensan? Es difícil, pero no es imposible. ¿Amén? ¿Lo cree usted o no lo cree? Yo, como le digo, todo eso viví antes, era orgullosa, ahora no. Ella de la mía. Antes, ¿no?
Siempre tenemos orgullo, ¿no? En menor medida, pero siempre nos quiere salir, ¿no? Aún siendo cristiano. Yo, por ejemplo, no me gusta tener la razón en mi casa, pero a veces la tengo. Y eso es orgullo. Porque ahora aprendí que cuando la tengo no le digo, ¿viste que tenía razón? Ahora queda como que ya está. Así que el que le diga a su esposo o a su esposa, ¿viste que yo tenía razón? Eso es orgullo. Porque queremos mostrarnos que teníamos razón. Bueno, los celos. Los celos es algo normal también, ¿no? Pero también debemos dominarlo. Hay un celo que puede llegar a ser bueno. Uno cela sus cosas, ¿no? Las cuida. Tiene que ver con el cuidado. Pero hay un celo enfermizo, que también el Señor me sacó de ahí, de que no pueden mirar nada, de que no pueden hablar nada. Pero gracias a Dios ahora sí. Encima en mi iglesia hay puras mujeres, así que imagínense si no me hubiese sacado el celo. Las envidias, ¿por qué ese sí, por qué yo no? Las rabias, los enojos, eso es lo más normal, ¿no? El enojo. Tenemos que tener dominio propio. Estas cosas nos llevan a otras cosas. Como decía acá, nos llevan a hacer cosas de las cuales nos vamos a lamentar. ¿Cuántos metieron la pata por no tener dominio propio? Levanten la mano, no le estoy diciendo para allá. Todos metimos la pata por no tener dominio propio. Yo no sé cuántas veces, yo no sé si mi marido la tendrá anotada, pero no sé, como 40 veces me quise separar. Si no conté mal. ¿Qué pasa? Por cosas que, por no tener dominio propio, por no entender, ¿no? Por no ponerme en el lugar del otro, por no tener los frutos del Espíritu sobre todas las cosas. Amén. Téngame paciencia porque me pierdo, sobre sus emociones también. Cómo estoy, cómo me siento, ¿no? No, porque yo me siento mal hoy, ¿no? Estoy con una cara larga porque me siento mal. Tenemos que controlar eso. Hoy no voy porque me enojé, me siento enojada. ¿Quién no ha ido a la iglesia porque estaba enojado? Bien, Estelita, vos sos de la mía. Yo no iba, me enojaba con mi esposo y no iba a la iglesia. Y el Señor me imagino que me preguntaba, ¿qué tengo que ver yo? Aparte capaz que me peleaba por culpa mía. Pero, bueno, ya no iba a la iglesia. ¿Y tiene la culpa el Señor? No. No sabía controlar, no tenía dominio propio. Y aunque no estemos enojados, a veces no vamos a la iglesia. Porque no tenemos dominio propio para levantarnos, ahora que a la mañana, los domingos, ¿no? Yo varias veces me dormí, lo confieso. Y para mi trabajo una sola vez me dormí. Ahora me duermo para el trabajo, pero vengo a la iglesia, no, mentira. Era re buena, cambiada. El Señor me dio permiso. Con las emociones también, la ira, la tristeza, el miedo, ¿no? Muchas veces las emociones empiezan con algo, es impulsivo, ¿no? No sé, en este caso, cuando falleció mi papá, listo, yo estaba triste. Pero el pensar en la tristeza, ¿qué iba a hacer ahora, no? Y todo va, mi mamá así, mi papá así, que mi hermana allá, nadie se ha sido a cargo, todo que... Eso me llevó a un pensamiento y eso me llevó a tener un sentimiento. Y tenemos que controlar las emociones porque nos lleva a eso, a tener un pensamiento y llevarlo a nuestro corazón y tener sentimientos malos, ¿no? Porque esto que me pasó con mi mamá, de irme de mi casa, yo después hoy pienso, pobre, la dejé sola después que falleció su esposo, de casi 25 años de casado, mis hermanos ya no vivían ahí, y yo la dejé sola a mi mamá. Y bueno, gracias a Dios, Dios me perdonó, pudimos restaurar la relación, pero en ese momento no pensaba en nada de eso, ¿no? Pensaba en mí y todo lo que dejé que se lleve a mi corazón, lo que llegue a mis sentimientos. Pero empezaron por las emociones, porque estaba triste. Así que tenemos que tener cuidado con eso.
empezar a tener dominio propio con nuestras emociones. Amén. Usted vaya tomando nota de todo, porque va a haber prueba. Puse acá como el ejemplo de Saúl, ¿no? Que perseguía a David. Nadie sabe por qué le tenía bronca a David. Lo siguió, lo quería matar. Yo me pongo a imaginar. Yo digo, capaz que algo le hizo. O algo, él se sintió envidioso por lo que tenía David. No, por la palabra profética fue derramada sobre él. El ungimiento, no sé. ¿No? Nosotros que ahora vivimos todas estas cosas ¿puede ser o no? La cosa es que Saúl perseguía a David. Y yo creo que ni David sabía por qué, porque a veces nos enojamos con gente que la gente ni sabe, duerme tranquila, nosotros estamos enojados con ellos. Le tenemos envidia del auto que se compraron y ellos ni se enteraron, capaz que pobres se regastaron, comieron arroz para comprárselo y nosotros, ¿y por qué? ¿No? Porque nos pasa a nosotros. A nosotros también nos envidian a veces porque no saben el sacrificio que cuesta. Y hoy uno entiende esa reacción, es una reacción normal de los seres humanos. Nosotros porque conocimos al Señor y hoy podemos bendecir al que tiene algo nuevo, al que entró en planta permanente, al que tiene un trabajo bendecido, no sé. Podemos alegrarnos por esas personas, pero antes no. Antes nos decían, me compré, mirá lo que me compré. Vayamos sacando todo eso que tenemos enterrado. A veces estas emociones, nosotros en vez de sanarlas, las enterramos, ¿no? Tenemos celos o bronca contra alguien y ya está, pareciera que ya está, ya pasó. Y dentro de 2 años, y estamos en la iglesia, y lo encontramos, y entra a la iglesia encima. Y ahí nos enteramos que eso lo enterramos, que no sanamos. Entonces hoy también es un día para ver si las emociones están enterradas o están sanadas. Porque si no lo sacamos hoy, en algún momento va a salir. Y va a salir de la peor manera. Porque el Señor lo tiene que sanar. Estamos acá, el Señor lo va a sanar. O le decimos en privado, Señor, si está esto, mostrame. Y a veces nos muestra en privado y bueno, zafamos. Pero a veces nos muestra en público. Cuando viene esa persona, la tenés que saludar, abrazar, ¿no? ¿Querés pasar, Cris? Hacemos las mímicas. Yo le voy a contar una cortita así de hace poquito nomás. Ahí tengo a mi hijo de 19 años. Y tiene que ver con esto de sanar. Hace poquito discutimos, porque yo no sé manejar, pero en el nombre de Jesús voy a aprender a manejar este año. Porque es año de crecimiento. Tengo que crecer en esa área. Mi hijo está contento, porque él me anda trayendo de chofer. Y un día estaba enojadísimo, no me quería llevar. No, yo no te voy a llevar, que... Y yo lo bendije. No, mentira. Me enojé aquí. Me enojé. Pero no hablé, no lo quise lastimar. A mi cabeza venían muchas cosas que mi mamá me decía. ¿No? Vos andas así, no haces nada, yo te tengo que mantener, todo por lo que yo me fui de mi casa. ¿No? Ella me decía todo eso. Decía, ¿qué? No estudiás, yo estaba terminando 5º año, no haces nada. Y siempre me echaba en cara así que andás de noche, andás a ver qué andás haciendo. Y yo cuando ya iba a la iglesia también ella me decía cosas así. Y o sea, por eso yo no le contaba nada de lo que hacía. Y con él me callé. Estaba enojada así, re enojada. Y él estaba enojado por allá. Y me puse a cortar pasto. Veo que cuando uno está enojado empieza a hacer fuerza, sacar toda la adrenalina que tenemos. Y él se vino a ayudarme. No te pedí ayuda. Y no tengo orgullo. ¿Ah? Así que quedamos así, salgo a caminar y le entrego al Señor la carga. Le digo, Señor, no lo quiero ofender.
No quiero decirle esto que me viene a mi cabeza. No lo quiero lastimar. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? No quiero que lo lastimes a Él. Tenés que sacar eso que está en tu corazón. ¿Y qué me mostró? Que todavía no había perdonado a mi mamá. Yo no quería ser igual a mi mamá. Habían cosas, estas cosas que le cuento, que tenía que sanar todavía. Yo perdoné un montón de cosas. Pero con mi hijo es la primera vez que la paso así mal. Porque he discutido, pero no así. Y esta vez no discutí yo. Porque cuando yo discuto, bueno, tengo la razón. Mentira. No discutí, no dije nada. Y ahí el Señor me mostró el dominio propio. Yo, Marianela, tenía un montón de cosas para decirle. De hecho, me lleva a mi trabajo, no me lleva a jugar la pelota, ni me lleva a hacer compras de shopping, nada. Me lleva a mi trabajo y me trae mi trabajo, ¿no es? Y como le digo, es para el bien de todos. Pero no era el momento de pelear por eso. De paso era un viernes y era reunión. Así que les puede pasar, porque el Señor va a ir probando el corazón y va a ir sacando toda la mugre que está ahí estancadita. Todo lo que dejamos enterrado, Él empieza a mover y saca. Amén. Bueno, también los sentimientos, como le decía, en el corazón, lo que guardamos, el rechazo, la tristeza, todas esas cosas nosotros las guardamos muchas veces también. Entonces hay que sacar todo eso. El desánimo. Porque todos esos sentimientos hacen que yo meta la pata, que no tenga dominio propio. Amén. La palabra de Dios dice que no guardemos enojo, ¿no? Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Porque entre que nos enojamos y sale el sol, puede pasar cualquier cosa. Empezamos a pensar, fue una emoción. A mí si había algo que me molestaba era que me hable o me hable mal adelante de gente. Que me re enojaba. Y ese sentimiento, porque después pasaba el día y no podía pelear adelante de la gente, así que se potenciaba, ¿no? Cuando llegaba la noche que estábamos solos, ya estaba potenciado, ya estaba en sentimiento, ya estaba en ruptura. Por eso yo me separaba, cada tanto me quería separar. Así que tuvimos que sanar eso y crecer y poner dominio propio en nuestras vidas. Ahora le voy a dar la receta de cómo tener dominio propio, porque usted me debe estar pensando, ¿y cómo hacemos? ¿Qué la tenés ya la sabés toda? No me la sé. Le estoy hablando de los 17 años hasta hoy. Llevo 21 años de casadas, o sea, vengo trabajando mi dominio propio. También sobre los deseos. En Proverbios 6 habla de lo que es la ramera, parece. Lo voy a buscar para no mentirle. Siempre busque los versículos bíblicos. Dice, no codicies su belleza. Sí, habla de lo de la prostituta. Dice, no codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. Eso es lo que atrae el sentimiento, una emoción, la veo. Lo que pasó con David, ¿no? La vio, la codició, la llevó a su corazón y la subió a su cuarto. Pecó, se las mandó toda a David. Igual que nosotros. No juzguemos a David, no juzgue a nadie porque salimos de ahí todo. También los deseos, carnales, ¿no? Pero también hay deseos materiales que a veces quiero tener tal cosa y no importa los medios. Tenemos que tener dominio propio en eso. A veces nos endeudamos, cosa que Dios no nos dijo y no tenemos dominio propio en eso. En lo espiritual no tenemos dominio propio, ¿no? En los deseos espirituales. Quiero servir, quiero predicar, pero no tenemos dominio propio. En buscar, en orar, en prepararme, en leer, ¿no? En estudiar. Yo soy me cuesta estudiar las materias, lo tengo que hacer, sí. Y me gustaría, pero bueno, es dominio propio. Esto
Es dominio propio. Yo peleé hoy con mi carne, ayer. Es dominio propio. Para crecer espiritualmente también, para crecer espiritualmente y obtener los deseos que queremos, ¿no? Llegar a donde queremos en lo espiritual. Tenemos que tener dominio propio. Y sobre todo ahora es en las palabras. En Proverbios 10:19. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Eso está en la Biblia, no se lo estoy diciendo yo. Eso está en la Biblia. Proverbios habla mucho de la lengua. Dice que es también un órgano que es muy difícil de parar, ¿no? De controlar. También dice que podemos hacer grandes incendios. ¿Qué piensa de eso usted? ¿Le ha pasado no poder cerrar la boca? No. Dice de una mente sabia en Proverbios 16:22. Provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Las palabras amables son como la miel, dulce al alma y saludable para el cuerpo. ¿Y por qué a veces el que tenemos al frente, el que tenemos al lado, nuestro prójimo, nuestro hermano, nuestro vecino salta mal? El otro día me dijo una hermana, mi discípula, ¿se puede volver loca una persona en un día? ¿Qué comentarían ustedes, Sandrita? ¿Vos? ¿Por qué? Le digo yo. Porque tiró todo, se enojó. Está enojada, le digo yo. Y eso es lo que hacemos. Cuando no nos podemos hablar bien, nos enojamos, podemos tirar algo. Y decimos algo que mueva al otro. Porque si le hablamos, así como dice acá, con palabras dulces, parece que no nos entienden, ¿no? Pero la Biblia dice que las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Amén. Y así tiene un montón de cosas en Proverbios sobre las palabras. La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Dice que prenden grandes fuegos. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. O sea, si tenemos problema en la casa, estamos peleando, empecemos a ver si dominamos nuestra lengua. Amén. Empecemos a declarar lo contrario de lo que estamos viendo. No digamos lo que vemos, porque por eso encendemos los fuegos, ¿no? Porque no es que me pase. Cuando está la casa toda desordenada, ¿no? Y no venimos y decimos, Señor, en el nombre de Jesús declaro que la voy a limpiar. No decimos eso. Decimos, pucha, nadie hizo nada acá, ¿no? A mí me sale re bien. Así decimos. Y por eso el otro nos contesta mal, ¿o no? ¿Usted, pastora? No pasa en su casa. Y por eso a veces no podemos dominar nada en la casa porque no podemos dominar nuestra boca. Amén. Hoy vamos a salir con nuestra boca dominada en el nombre de Jesús, con nuestros sentimientos y nuestras emociones sanadas. Amén. Porque tenemos que crecer y sin esto no vamos a crecer. Amén. Y por ende, por último, puse el comportamiento. ¿Por qué? Porque todo lo que vimos, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, los deseos y aún las palabras nos llevan a un comportamiento si no lo controlamos, ¿no? Yo dije algo o sentí algo, ¿no? Ya hoy siento que no me ama más mi esposo. No sé si me deja entrar hoy. Bueno, siento eso, ¿no? Póngale. Y se lo dice, yo siento que no me amas más, ¿no?
Y el otro contesta y dice, ¿cómo no te voy a amar? ¿Qué crees vos? Que no sé. Yo no es que tenga esa discusión con mi esposa. Y entonces eso ya mueve nuestro comportamiento. Ya cambiamos nuestra actitud, nos sentamos medio serio en la mesa. Yo antes no le cocinaba cuando me enojaba, pero hay que cocinarle porque nuestro trabajo sigue siendo el de esposa. Y nos sentamos y cambia la actitud. Entonces todo lo que vamos viviendo tiene que ver con nuestra dominio propio, ¿no? Es una disciplina que hay que empezar a fortalecerla. Es algo que Dios nos dio y ahora le voy a dar el versículo bíblico. Y acá puse, estos dos los dejé para el final porque las palabras las usamos mal. Cuando ya no hemos podido ejercer dominio sobre las otras 4 áreas que le contaba, nuestro comportamiento también cambia. Por eso, si tuviéramos dominios propios, nos evitaríamos muchos problemas. Muchos dolores de cabeza y evitaríamos decepcionar tanto a los que tenemos al lado como al mismo Dios. Porque nos duele después, ¿no? Después que yo me acuerdo una vez que me quise separar y no me separé nada, ¿no? Después charlamos todo, pero tenía una angustia. Y llamé al pastor y le dije, pastor, ¿sabe que no puedo dejar de llorar? Y me dijo, porque vos tomaste la decisión de separarte, pero nunca le preguntaste al Señor si Él quería que vos te separes. Y el Espíritu Santo se contristó. Y por eso tenía mucha pena, como mucho dolor, mucha tristeza. Ya me había arreglado con mi esposo, pero seguía triste. Y de ahí entendí la palabra cuando nos casamos, el que no está casado y el que está casado, dice cuando nos casamos, nos dicen que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y el primer hombre que lo puede separar soy yo. Yo soy la que toma la decisión. Y Dios no te dio el ok. Y eso lo entendí. Y todas las otras veces que le pregunté me dijo que no, así que... A veces con las palabras o con lo que contamos o lo que hacemos traicionamos al otro. El otro a veces no cree que nosotros vamos a reaccionar así. En un momento de ira podemos reaccionar mal y también traicionamos, ¿no? Decepcionamos. Todos cometemos errores, pero cuando una persona hiere con palabras, con hechos, constantemente a otra y nunca perdonó o pide perdón, cuando comete siempre los mismos errores, es que se dejó dominar por sus amistades, familiares o todo lo que se le ofrece. En eso yo quería como calcar, ¿no? Como mostrar que a veces, sobre todo cuando recién comenzamos la iglesia o a conocer de Dios, tenemos algo que se nos tira, ¿no? Porque hay familiares que no conocen de Dios y justo te vienen a visitar el domingo, antes de la reunión, ¿no? Y a veces no sabemos qué decirle, no, si me voy a la iglesia, otra vez, ¿no? Y no, pero... Y nos quedamos. Y eso es falta de dominio propio. En un principio a mí me pasaba eso, siempre me llegaba gente el domingo. Ahora ya no me llega nadie el domingo. Pero antes me llegaba, o si llegan le digo, acá está la llave, prepará, comé, hacé asado. Yo vuelvo al mediodía y comemos. O por todo lo que se nos ofrece, esto que le decía, si alguien te ofrece alcohol, ¿no? A veces decimos, yo domino mis emociones. Y hay gente que está peleando con el cigarrillo, con la bebida, con la droga, ¿no? Con la pornografía, con la computadora, con el celular. Me mostraba el Señor que aún esto a veces no podemos dominar. Hay gente que vive con el celular. Hay gente que te vienen a visitar y le cebas mate y ahí está y no te habla nada, se ríe con el celular, habla con el celular. No sé si le ha pasado. Falta de dominio propio. En un momento cuando recién salieron yo tenía mucho problema con el celular de mi esposo y con el mío, ¿no? Porque vos lo usaste más, porque yo lo usé menos, porque... Y tuvimos que aprender a manejarlo. ¿Amén?
En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. O sea que Él no nos dio espíritu de cobardía. Él nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Tenemos eso en nosotros. Pero para eso necesitamos a Dios. Amén. No podemos hacerlo nosotros mismos. Necesitamos que Él potencie eso, que nos muestre, que esté con nosotros. Podemos decir que el dominio propio que Dios nos dio es para negarnos al pecado y a todo aquello que desagrada a Dios. El dominio propio delata 3 áreas de nuestras vidas. Este fruto es importantísimo en la vida del creyente, en nuestra vida. En una sociedad en la que vivimos, que ofrece de todo. Hoy prendemos la tele y podemos ver cualquier cosa. Entonces, aún para eso tenemos que tener dominio propio. Aún para lo que vemos en el celular, lo que escuchamos. Hoy las canciones pone una cumbia y dice cualquier cosa, ¿no? Y a veces no le prestamos atención y eso están escuchando nuestros hijos. Para eso también hay que tener dominio propio. Es imposible tener dominio propio sobre todo lo que hablamos fuera de la obra de la cruz. Fuera de la ayuda del Espíritu Santo. Esta cruz representa la negación continua de nuestros propios deseos y pasiones desordenadas, que no quieren servir ni agradar a Dios. Esta cruz te llevará a odiar el pecado y por ende amar a Dios. Por eso debemos sembrar en el Espíritu para que podamos cosechar dominio propio. Al momento de hablar, de actuar, de pensar, de tomar decisiones, al momento de hacer todo lo que hacemos cotidianamente, necesitamos el dominio propio. Amén. Aprender a decir no cuando algunas decisiones van a violar las Santas Escrituras. Hace poquito, Adriana es mi discípula. Gracias a Dios no me da bolilla ya en algunas cosas. Fueron una gente de política y yo no quería que entren a la dulcería porque no estábamos trabajando. Y le digo, decirle que no tenemos la llave, y automáticamente el Espíritu Santo me dijo que era mentira. Y ella, gracias a Dios que no me escuchó, y se fue y le abrió y habló con esta gente. Yo era para no molestarla a ella, yo trabajo lejos. No pensé en ningún momento que era mentira. Le dije, decirle así. Y automáticamente el Espíritu Santo. Yo le podría decir que no lo dije. Quedaría mejor. Pero lo dije y salió de mí. Por eso tenemos que tener dominio propio. Amén. Porque estas cositas suman y el enemigo, en la parte espiritual, el enemigo la toma y le damos legalidad. Después no sabemos por qué empiezan los problemas. El pecado no es una opción. A las tentaciones se le huyen. Si están peleando con estas cosas, nos corremos. No dejemos que el viejo hombre nos domine. Jesús nos dio una cruz para crucificarlo. Eso está en Mateo 16:24, ¿no? Que juntamente con Él estamos crucificados. El dominio propio nace del Espíritu. Gálatas 5. (5:24). Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Entonces, si somos del Espíritu, ¿por qué a veces no andamos por el Espíritu? Si dice que andemos por el Espíritu. Porque nos falta dominio propio. Lamentablemente, si no vemos los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas diarias, todo esto que hablamos, estamos muy lejos de la vida del Espíritu que Dios nos manda a vivir. Cuando somos dominados por las pasiones y deseos, caemos en lazos de destrucción. Eso lo dice en Proverbios 7:21, camino de muerte. Es terrible porque podemos perder el testimonio que tenemos como creyentes. También podemos enfriarnos en nuestra vida espiritual, podemos perder el temor a Dios, el surgimiento de nuevos hábitos dañinos, cosas que dejamos atrás, vuelven, renacen.
el surgimiento de nuevos hábitos dañinos como mentiras, rebelión, depresión. Mi falta de dominio propio muestra que mi relación está más o menos con Dios. Y muestra que hay poco temor. Hace un tiempito el Señor empezó a hablar conmigo de las palabras, que no puedo decir lo que pienso. No puedo decir todo lo que me viene a la cabeza. Por eso empecé a pararme. No voy a decir esto. Es una confrontación para uno, porque a veces tenemos razón, pero no tenemos la verdad. Y ofendemos, lastimamos, tomamos decisiones equivocadas, porque no sabemos cómo el otro nos va a contestar. Pero el otro cuando habla además o dice lo que se le viene a la cabeza es porque tiene realmente un problema también. Y es eso. Está perdiendo su relación con Dios. Porque cuando nosotros tenemos relación con Dios, constantemente Dios nos empieza a mostrar cómo cambiar. ¿Qué hacer? ¿Dónde ponemos freno? ¿Dónde tenemos dominio propio? Amén. Y con la consagración. Esto que estamos hablando hoy nos lleva a una nueva santidad. A una consagración, a separarnos para Él. Porque hay gente que nos está mirando. Aun cuando nos enojamos con nuestro esposo, con nuestros hijos, están los otros mirando. Y si nosotros, hoy hablaba la pastora en la oración y decía de consagrarnos, ¿no? De reservarnos para Él. Así que si estás así, si sentís que tu relación está media fría, que quizás has perdido el temor a Dios, que te sentís juzgado a veces, ¿no? Te sentís que no puedo decir nada porque voy a la iglesia. ¿O sentís que entraste nuevamente en hábitos que habías dejado? Hoy es el día para cambiar, ¿amén? Para dejar todo eso atrás. Con todo esto entendemos lo importante que es tener dominio propio y lo tan ligado a la santidad que esto está. ¿Y cómo hacemos entonces para tener dominio propio? Esto no nace de la noche en la mañana. Esto va a depender de cómo nos dirigimos del amor, temor y la vida en la consagración que tengas con Dios. Esto tiene que ver con la entrega que tengamos, con el lugar que le demos a Dios. Amén. ¿Me va entendiendo? Ya vamos terminando, bueno. Ay, se me va. Me buscan segunda de Pedro 1 del 5 al 6. No puedo ponerlo. Una del 5 al 6. 1 del 5 al 6. El que lo tiene, ¿lo quiere leer? Hasta ahí. Y ahí sigue el listadito. Pero lo que a mí me interesa es que dice que poniendo toda diligencia por esto mismo. Rápido, no esperemos. Amén. Hay que empezar a poner dominio propio. Y yo puse unos puntitos para que entendamos esto y que podamos hoy tomar esto, el fruto del Espíritu y aparte del amor, el poder que ya tenemos, porque a veces como que trabajamos mal poder, ¿no? Oramos por cualquiera, pero nos cuesta el dominio propio, ¿no? Oramos por una sanidad y creemos y tenemos fe y se sana, pero con el dominio propio estamos flojitos. Si quiere, póngase de pie y lo vamos a enumerar todos juntos. Ya terminando.
para poder trabajar esto con el dominio propio y los frutos del Espíritu, porque si no tenemos el fruto del Espíritu es porque estamos teniendo una mala relación con el Señor, ¿no? Nos falta, tenemos que mostrar los frutos del Espíritu, nos tienen que salir. Ya los tendríamos que tener o tenemos que empezar a ejercerlos. Amén. La primero que tenemos que hacer es reconocernos. Reconocer que nos falta dominio propio. Amén. Segundo, hoy vamos a hacer un compromiso con Dios. El tercero, nos vamos a separar del pecado. Si hay algo que me hace pecar, el celular me hace ver cosas que no debo, la tele, la apagamos. Amén. Si hay alguien que no debo frecuentar, no estoy para esa persona. Amén. Hay que separarse del pecado. Hay que poner metas nuevas. ¿Qué queremos hacer? Queremos tener dominio propio. ¿Para qué? Yo lo que le decía al Señor, yo quiero tener dominio propio. Yo te quiero agradar. Quiero dejar de embarrarla, porque si yo no controlo esto, por eso se llama la prédica, lo que no gobierno me gobierna. Si yo no gobierno esto, la embarro siempre. Siempre me pasaba algo. Entonces, tengo que gobernar. Amén. Entonces, ponemos metas nuevas, agradarlo a Él, servirle, cumplirle. Si no estabas viniendo a la iglesia, vení. Si no estabas sirviendo, servilo. Empezá a decirle acá a los pastores, a los servidores, en qué puedo ayudar, en qué puedo servir. Quinto, sostenerte en la verdad. Ya fuimos liberados del pecado. Él ya pagó el precio. Amén. Sexto, sustituir los pensamientos por los de Dios. Mis pensamientos por los de Dios. Ya dijimos que nuestros pensamientos son malazos, ¿no? Séptimo, somete tu voluntad sobre la de Dios. Mi voluntad, allá. Yo quiero hacer esto, pero Señor, que sea tu voluntad. Hoy hablaba el devocional sobre esto, ¿no? ¿Leyeron el devocional? Y mantenerse alineado al Señor. ¿Cómo lo hacemos? Fijando nuestra mente en las cosas de Dios. Orando, conociendo su palabra, ayunando si es necesario. Yo hace mucho tendría que haber empezado a predicar, pero realmente me daba miedo, me daba temor. Y hoy esta palabra es primeramente para mí. El Señor no me dio espíritu de temor, sino de valentía, de amor y dominio propio. Peleé contra la voluntad de mi carne. Solo así podremos negarnos a nosotros mismos y podremos obedecer a Dios. El Señor hoy sana nuestras emociones. Vamos a producir frutos nuevos y crecer. Y aún por nuestra conducta vamos a ver a nuestros familiares aquí en este lugar.